Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. A través de los años, yo a veces he tenido ganas de hacer una encuesta, de nada más andar en la calle y preguntarle a la gente, a extraños, una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es que me da curiosidad de qué diría la gente, qué piensa, qué creen de Él. Y creo que sé más o menos. O sea, los musulmanes dirían que Jesús fue un gran profeta. Los mormones dirían que Jesús fue un ángel. Los testigos de Jehová dirían que era un Dios menor. Y los cristianos dirían que Jesús es Dios. Pero hace 2 años, en el año 2020, un grupo aquí en los Estados Unidos hizo una encuesta preguntando a 3,000 personas aquí en este país esa misma pregunta: ¿quién es Jesús? Y las respuestas eran interesantes. Fíjense que el 52% de los que viven en este país dijeron que no creen que Jesús es Dios, sino que era simplemente un gran maestro. Y eso más o menos sí es entendible. O sea, un poco más de la mitad de las personas en este país no creen que Jesús es Dios. Pero lo que me sorprendió es que el 30% de los cristianos evangélicos, el 30% de los cristianos decían que ellos tampoco creen que Jesús es Dios. Sí, el 30% de los cristianos dicen que Jesús no era Dios. Y bueno, al final de cuentas, no importa lo que dice una encuesta. O sea, las opiniones de las personas no son la verdad. O sea, si uno cree que Jesús es Dios o no cambia el hecho de que Él es quien es. Pero hoy vamos a ver que sí es importante entender esa verdad. Es importante poder contestar esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y hoy vamos a ver por qué. Es que en el Evangelio de hoy vimos a Jesús andando con sus discípulos en la parte del norte de la Palestina, en el país de Israel. Y estaban cerca de una ciudad llamada Cesarea de Filipo, que era un lugar en donde la gente muchas veces en aquel entonces vacacionaban, porque era un lugar más alto, que era más fresco, tenía mucha vegetación, era muy bonito. Era un poco como the Hill Country aquí en Texas, donde está más fresco y muy bonito. Y Jesús andaba ahí con sus discípulos, ahí cerca de Cesarea de Filipo, que por ahí tenían muchos templos, dioses de Siria, de Grecia, de Roma. O sea, ahí en la ciudad tenían un templo inmenso dedicado al emperador romano Augusto. Y en las afueras de la ciudad de Cesarea de Filipo había una cueva. Y esa cueva supuestamente era el lugar en donde nació el dios griego llamado Pan. No sé si han visto a ese dios que tenía las piernas de un chivo y el cuerpo de un humano, tocaba una flauta. Y supuestamente él nació en esa cueva, y en las afueras de la cueva, en la pared de piedra, ellos habían cortado huequitos. Y tenían ahí cientos de huequitos con todos esos dioses paganos, ahí en la entrada, entrando en la ciudad de Cesarea de Filipo. Y fue allí, en medio de todos esos dioses y templos paganos, que Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta, bueno, ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha regresado de la muerte, o Elías, o Jeremías, o uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha vuelto. En otras palabras, tenían las mismas respuestas que las encuestas hoy en día: que Jesús era un gran hombre, un profeta, un maestro, pero nada más.
Pero eso realmente no era lo que Jesús quería saber. No, no le importaba lo que decían las encuestas. Lo que Jesús quería saber es lo que creían sus discípulos acerca de Él. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo?, preguntó Jesús. Y eso es cuando Pedro, que era más impetuoso que los demás discípulos, es siempre listo para hablar, él se puso de pie y dijo por parte de todos ellos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora sería buen momento tal vez para hacer una pequeña pausa, para aclarar algo, porque siempre hay un poco de confusión en eso. ¿Es Jesús el Hijo de Dios o es Dios? Pues dicen los dos. No, y sí, es cierto, es las dos cosas. O sea, la Biblia dice que Dios no hay un solo Dios, pero que son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamamos eso la Santa Trinidad, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Dios tenía una esposa y que se casaron y tuvieron un hijo más tarde que se llamaba Jesús. Al contrario, cuando habla de Dios el Padre y Dios el Hijo, no está hablando del tiempo. La Biblia dice que Jesús es eterno, siempre ha existido, tanto como Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. Lo que está haciéndonos a entender es la relación que hay entre esas dos personas. Es que Dios se nos revela en términos humanos para que podamos entender cómo es. Y la relación entre padre e hijo es como una relación entre padre e hijo. Dios el Padre amó a Jesús su Hijo y lo envió a este mundo para salvarnos. Dios el Hijo amó a su Padre y lo obedeció y vino como nuestro Salvador. O nada más piensen en el bautismo de Jesús. Cuando Él salió del río Jordán, Dios el Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, con Él estoy muy complacido, estoy muy orgulloso de Él. Vemos ahí esa relación de padre e hijo. Pero cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, Él estaba diciendo: tú eres Dios mismo en forma humana. Tú eres Dios. Y Jesús dijo: sí, es cierto. Tienes toda la razón, Simón, y no se te ha revelado eso por un ser humano, sino que Dios mismo te ha revelado esa verdad. Jesús es Dios mismo. Por eso, esas encuestas que hacen de quién es Jesús son un poco ridículas. Porque, como mencioné, más de la mitad de las personas viviendo en este país piensa que Jesús no fue Dios, sino simplemente un buen maestro. Pero la verdad es que si Jesús no es Dios, no era un buen maestro, era un loco, un lunático. Porque Él decía, Él se creía Dios. Él permitió que lo mataran en una forma muy horrible, creyendo que era Dios y que vino a este mundo para salvarnos. Si Jesús no es Dios, no puedes decir que era un gran maestro, un gran hombre. Si no es Dios, estaba loco. O era un transista, un tramposo. Pero la verdad es que sí, Jesús era Dios. Jesús es Dios mismo. Y la otra parte de la confesión de Pedro nos ayuda a entender por qué es importante esa verdad. Porque él dijo: tú eres el Cristo. Que siempre escuchamos eso en la Biblia, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. Pero ¿saben lo que significa ese nombre? El nombre Cristo es la forma griega de un nombre en hebreo que es Mesías. Que también se escucha, ¿verdad? El Mesías. La palabra Mesías y la palabra Cristo significan el ungido. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que ungieran con aceite, que derramaran aceite sobre la cabeza de una persona que estaba escogida para ser el nuevo rey o profeta o sacerdote. El ungirlos era como marcarlos como los escogidos.
Y el nombre que casi siempre se usa en el Antiguo Testamento para el Salvador que iba a venir era el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido para salvarnos. O sea, la confesión de Pedro lo dice todo. Jesús es Dios mismo que se hizo hombre. Jesús es el escogido que Dios había prometido desde el tiempo de Adán y Eva para vivir y morir por nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es exactamente lo que nosotros necesitábamos para poder tomar nuestro lugar, para poder sufrir nuestro castigo, para poder morir por nosotros. Él tenía que ser un ser humano. Pero para que su muerte pudiera pagar el precio de todas las personas, Él tenía que ser Dios mismo. Solo Dios puede sufrir el castigo de todas las personas, de todos los tiempos. Solo Él puede pagar los pecados. Y eso es lo que hizo Jesús. El Hijo del Dios viviente, Dios mismo, vino y se hizo uno de nosotros para tomar nuestro lugar, para sufrir nuestro castigo, para morir por nosotros. Un buen hombre, un buen maestro, un profeta, ni un ángel pudiera haber hecho eso. Jesús es exactamente lo que nosotros necesitábamos. Es el Hijo de Dios, Dios mismo y nuestro Salvador. Y esa verdad es el fundamento de nuestra fe. Es que aquí en el texto de hoy Jesús usa un doble sentido. Es que no sé si se acuerdan, pero hace un par de meses les dije en un sermón que el nombre de Pedro realmente no fue Pedro. ¿Sí sabían eso? Su nombre verdadero era Simón. Era Simón, hijo de Jonás. Pero Jesús le dio un apodo. Le decía Cefas, que en arameo significa piedra. Y Cefas en el idioma griego es Petros. Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro, aquí, tu nombre es Petros, piedra. Y sobre esa roca, y la palabra ahí es Petra, es como un fundamento de piedra, voy a construir mi iglesia. Tienen que entender que Jesús aquí no está diciendo como piensan algunos, que tú, Pedro, eres la roca sobre el cual voy a construir mi iglesia, porque eso hubiera sido un gran error, porque Pedro no era tan sólido. Si leen sus Biblias, los versículos que siguen el texto de hoy, en esos versículos Pedro le dice a Jesús que no debe ir a la cruz a sufrir. Trata de disuadirlo de ir a la cruz. Y Jesús se ve obligado a decirle, quítate de delante de mí, Satanás, a Pedro. O sea, Pedro no fue un fundamento sólido para construir la iglesia. Ninguna persona, ningún pastor. La iglesia no se basa en personas. Se basa en esa Petra, en esa roca sólida, el fundamento, que es la confesión de Pedro, lo que dijo Pedro. La iglesia se funda en que Jesús es Dios mismo y nuestro Salvador. Esa es la verdad más importante que predicamos, que decimos, es de que se trata todo esto. El fundamento de nuestra iglesia no es el pastor Andrés. Es la verdad de que Jesús es Dios mismo y nuestro Salvador. Es el fundamento de nuestras vidas. Debe ser el fundamento de nuestras familias. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos perdidos. Si no fuera por eso, nosotros no tendríamos ningún sentido en nuestra vida. Si no fuera por eso, terminaríamos en el horror del infierno. Pero al final de cuentas, si ustedes o cualquier persona cree en esa verdad, que Jesús es Dios y nuestro Salvador, eso no cambia si es cierto o no.
O sea, lo que uno piensa, sus opiniones, las encuestas no cambian la verdad. Jesús es quien es. Pero sí es importante que creamos eso. Fíjense que unos meses después de los hechos del texto de hoy, como un par de meses después de la muerte de Jesús, Pedro se encontró ante el tribunal que condenó a Jesús. Y ellos le dijeron a Pedro y a los demás discípulos que dejaran de predicar sobre ese tal Jesús. Y esto es como respondió Pedro. Él dijo: la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. O sea, sí es importante que ustedes creen lo que creen sobre Jesús. Es importante lo que la gente cree sobre Jesús, porque la única forma de poder ir al cielo es por medio de la fe en Jesús. El único camino al cielo es creyendo que Él es Dios mismo y nuestro Salvador. Pero como mencioné en el principio del sermón hoy, más de la mitad de las personas viviendo en este país no creen que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas cuando se mueran? Ustedes saben la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Ustedes creen eso. Pero es sumamente importante que vayamos ayudando a todos los que podamos, para que ellos vean, para que ellos crean, para que ellos entiendan quién es Jesús. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.